En la primavera de 1998, todos los aserraderos y plantas de producción de chapas de madera en un radio de 65 kilómetros del condado de Tama, Iowa, tenían el mismo problema y la misma solución para enfrentarlo. El problema eran los núcleos de desenrollado. La solución consistía en deshacerse de ellos lo más rápido y barato posible. Un núcleo de desenrollado, para quienes nunca hayan visto uno, es lo que queda después de que un torno para chapas haya retirado en espiral toda la madera aprovechable de un tronco. Es un cilindro de madera, generalmente de 15 a 20 centímetros de diámetro y de 1,2 a 2,4 metros de largo, denso en el centro, donde las vetas son más compactas y absolutamente inútil a los ojos del contador de cualquier gerente de planta del condado. No podían venderlo. Tampoco podían quemarlo fácilmente en grandes cantidades. Y no podían triturarlo de manera rentable porque el diámetro no era adecuado para las trituradoras. Así que las plantas los apilaban y las pilas crecían. Y, tarde o temprano, alguien tenía que hacer algo con ellas. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Lo que hizo la planta de chapas de madera de la Ruta 63 con sus pilas durante 10 años consecutivos, comenzando la primavera de 1998, fue transportarlas 4 millas por una carretera del condado y descargarlas en la entrada de una granja de 80 hectáreas propiedad de una mujer llamada Nora Dykstra. Déjame contarte sobre aquel acuerdo, porque no era lo que parece y entenderlo es la única manera de comprender lo que Nora construyó a partir de él. La planta no arrojaba aquellos núcleos allí por malicia. Los dejaban allí porque Nora se lo había pedido. Tenía 23 años en 1998, acababa de terminar un programa de 2 años en tecnología de productos de madera en el campus de extensión de Iowa State, en Ames, y había regresado a una granja donde su padre, Henrik Dykstra, llevaba 31 años trabajando sin conseguir jamás una ganancia que no tuviera un aroma constante a preocupación. Henrik cultivaba maíz. Lo hacía en 160 de las 200 hectáreas. Y lo cultivaba de la misma manera que todos los hombres del condado. La misma variedad híbrida, los mismos insumos, el mismo elevador de granos, la misma ansiedad cada octubre cuando llegaba el precio. Y entonces descubría si aquel año había valido la pena el diésel. Las otras 40 hectáreas eran terreno forestal, una mezcla de álamos y arces blandos que se extendía a lo largo del arroyo Deer, y Henrik nunca había sabido qué hacer con ellas, aparte de dejarlas crecer. Nora regresó de Ames con un cuaderno lleno de ideas sobre qué hacer con aquella tierra. Y la primera idea fue la que cambió todo, aunque en aquel momento nadie lo creyera, ni siquiera su padre. Déjame contarte sobre Nora Dykstra, porque ella es la razón por la que existe esta historia y es diferente de todos los personajes de los que te he hablado en este canal. Tenía 23 años, medía alrededor de 1,63 m y poseía ese tipo particular de tranquilidad que algunas personas confunden con timidez, cuando en realidad es todo lo contrario. Era el silencio de alguien que ya ha decidido lo que piensa y simplemente está esperando el momento adecuado para decirlo. Había crecido en aquella granja, conducía tractores desde los 12 años, había pasado 2 veranos trabajando en una fábrica de palés en Waterloo para ahorrar dinero para sus estudios y había regresado al condado de Tama con una formación específica que a nadie en el condado se le había ocurrido adquirir. Su profesor en Ames era un hombre llamado Dr. Terren House, que había pasado 20 años asesorando operaciones forestales de madera de pequeño diámetro en el noroeste del Pacífico y el medio oeste superior. Y tenía una idea que repetía en todas las clases que impartía. La materia prima más infravalorada de la industria forestal estadounidense es la madera que la propia industria ya ha decidido que no tiene ningún valor. Nora había escrito aquella frase en su cuaderno el primer día de clases, la había rodeado con un círculo y nunca había dejado de pensar en ella. Regresó a casa con aquella frase y con un plan concreto construido alrededor de ella. Y el plan comenzó con una llamada telefónica a la planta de chapas de madera de la Ruta 63, donde pidió hablar con el gerente de operaciones sobre su problema con los núcleos de desenrollado. La ciencia detrás de lo que Nora había aprendido vale la pena entenderla, porque era la base de todo lo que hizo y, una vez que alguien te la explicaba, no era complicada. Déjame hablarte de la madera,
porque la madera era el argumento. Un núcleo de desenrollado, para cuando el torno ha terminado con él, no es un simple trozo de madera de desecho. Es la madera más antigua, más densa y con mayor concentración de resina del tronco original. El torno para chapas trabaja desde el exterior hacia el interior, retirando primero la madera más joven y de crecimiento más rápido, la albura, las capas de crecimiento juvenil de anillos más anchos, hasta dejar atrás el cilindro de duramen en el centro. Ese duramen tiene una veta más compacta que cualquier otra madera que el aserradero venda como chapa. En el álamo, que era la principal especie que pasaba por la planta de la Ruta 63, el duramen de los núcleos de desenrollado tenía una densidad y una veta recta que, según el análisis del Dr. House y estudios del Laboratorio de Productos Forestales de Madison, Wisconsin, eran prácticamente ideales para un producto específico: postes torneados para cercas y estructuras rurales. El tipo de postes utilizados en explotaciones ganaderas, estructuras para viñedos y el creciente mercado de cercas rurales decorativas que comenzaba a expandirse a finales de los años 90 y que seguiría creciendo durante las 2 décadas siguientes sin detenerse. El problema del álamo como material para postes siempre había sido su durabilidad. El álamo era blando. Se pudría. No resistía bien el contacto con el suelo. Pero el álamo de los núcleos de desenrollado era diferente. Nora había aprendido que la densidad del duramen era mayor y que, si se trataba correctamente, no con el baño químico a presión que utilizaban los grandes fabricantes de postes, sino con una solución conservante específica a base de boro que el Dr. House había documentado en un ensayo de campo realizado en Oregón en 1994, la vida útil de un poste torneado a partir de un núcleo de desenrollado alcanzaba entre 22 y 28 años en las condiciones del suelo del Medio Oeste. Eso lo hacía competitivo con el pino tratado a presión. También era competitivo con el cedro. Y la materia prima era gratis. La planta estaba pagando para deshacerse de ella. Nora llevó aquella información a su padre un martes por la noche de marzo de 1998. Extendió su cuaderno sobre la mesa de la cocina después de cenar, junto con los datos del ensayo de campo y la proyección de costos que había calculado a mano. Y le explicó lo que quería hacer. Quería aceptar las entregas de núcleos de desenrollado de la planta. Quería comprar un torno usado para fabricar postes. Había encontrado uno en Minnesota por $8.400 y planeaba instalarlo en el terreno forestal. Quería convertir aquellos núcleos en postes, tratarlos con la solución de boro y venderlos en el mercado de cercas rurales y explotaciones ganaderas. Sus proyecciones, basadas en los datos del ensayo de Oregón y en los precios mayoristas de los postes que había confirmado llamando a 3 distribuidores, mostraban un costo de $1.12 por poste en mano de obra y materiales para un producto que podía vender entre $4.56 al por mayor, o entre $8 y $11 directamente al cliente. Necesitaba $14.000 de capital inicial. El torno, un pequeño tanque de tratamiento que había diseñado y 3 meses de gastos operativos. Tenía $6.200 ahorrados de su trabajo en la fábrica de palés y de sus 2 años en Ames. Necesitaba que su padre aportara el resto y que le permitiera utilizar 8 hectáreas del terreno forestal para poner en marcha la operación. Henrik Dijkstra permaneció sentado frente a aquella mesa durante mucho tiempo sin decir nada. Tenía 54 años y llevaba trabajando aquellas tierras desde que tenía 23. Y tenía la relación particular de los agricultores con las ideas nuevas. No desconfiaba de ellas porque fuera ignorante, sino porque había visto suficientes para saber que el costo de una mala idea nueva no era algo abstracto. Miró el cuaderno. Miró a su hija. Dejó el tenedor sobre la mesa. Y dijo: «Necesito pensarlo». La madre de Nora, Beth, que había estado lavando los platos en el fregadero de espaldas a la mesa durante toda la presentación, dijo sin darse la vuelta: «Tiene razón, Henrik. Sabes que tiene razón». Henrik lo pensó durante 11 días. Después extendió un cheque por $7.800 y le dijo a Nora que podía utilizar las 8 hectáreas junto al arroyo. Ahora déjame hablarte de Dale Crowley, porque Dale Crowley es la otra mitad de esta historia y necesitas entender quién era antes de comprender lo que le dijo a Nora en la reunión de la oficina agrícola del condado de Tama en abril de 1998.
Y lo que aquello le costó. Dale Crowley tenía 58 años. Llevaba 22 vendiendo productos agrícolas y suministros para construcciones rurales desde Crowley Farm and Fence, en el extremo sur de Tama. Según la opinión general del condado, era el hombre al que había que acudir si querías comprar postes, alambre, portones o cualquier otra cosa necesaria para construir una cerca. Tenía cuentas con 3 distribuidores regionales de postes, almacenaba pino tratado a presión procedente de una planta de Georgia y cedro de un depósito de Minnesota, y había construido su negocio sobre una propuesta sencilla. Los agricultores necesitaban postes para cercas. Y él tenía postes. El sistema había funcionado durante 22 años sin que nadie sugiriera que necesitaba cambiar. Dale no era un hombre cruel. Tampoco era, en la mayoría de los sentidos, un hombre irracional. Pero llevaba tanto tiempo en el mismo negocio que, para él, los límites de lo posible habían terminado siendo idénticos a los límites de aquello que ya vendía. Era el tipo de hombre que dominaba las reuniones de la oficina agrícola, no porque hubiera sido elegido para algún cargo, sino porque llevaba allí más tiempo que la mayoría de los presentes y hablaba con la autoridad que a veces otorga la experiencia, estuviera realmente justificada o no. Nora asistió a la reunión de abril porque pensó que era el lugar adecuado para presentar lo que estaba haciendo. Tenía 23 años y todavía no había aprendido que el lugar adecuado para presentar algo nuevo rara vez es una sala llena de personas con mayor interés en que todo siga exactamente igual. Se puso de pie durante el espacio destinado al debate abierto y explicó, de manera breve y precisa, lo que estaba construyendo: el suministro de núcleos de desenrollado, el torno, el tratamiento con boro, las especificaciones de los postes y los precios. No estaba nerviosa. Tenía su cuaderno. Tenía los datos del ensayo de Oregón. Tenía las proyecciones de costos. Habló durante unos 4 minutos. Cuando volvió a sentarse, la sala permaneció en silencio durante un instante. Entonces Dale Crowley, desde su asiento habitual al final de la segunda fila, se rió. No fue una risa breve. Fue el tipo de risa que se toma su tiempo, que quiere que toda la sala sepa que está riéndose. Era una manera de demostrar seguridad frente a un público. Postes de Álamo, dijo. Y volvió a reírse, como si aquellas 2 palabras juntas fueran el remate de un chiste que todos ya conocían. Cariño, llevo 22 años vendiendo postes en este condado. ¿Sabes qué? Nunca nadie me ha pedido postes de álamo. ¿Sabes por qué? Porque el álamo se pudre. 6 años enterrado, quizá 8. Y después tienes que sacarlo y empezar de nuevo. Hizo una pausa. El ensayo de tu profesor fue en Oregón. Esto es Iowa. Suelo diferente, humedad diferente, absolutamente todo diferente. Te reconozco que hiciste los deberes, pero vas a fabricar un montón de postes que nadie va a querer comprar. Déjame detenerme aquí y preguntarte algo. ¿Qué le costó aquella risa a Dale Crowley? No inmediatamente. Al principio, no le costó nada. De hecho, le consiguió algo: la aprobación de una sala llena de hombres que llevaban años comprándole postes y que encontraron tranquilizadora aquella risa. Lo que le costó llegó después. Y llegó en forma de cada cliente que pasaba frente a su depósito camino a la granja de Nora. Pero todavía no hemos llegado a eso. Lo importante ahora es lo que hizo Nora después de aquella reunión. Regresó a casa, se sentó en la mesa de la cocina con su cuaderno y escribió en la parte superior de una página en blanco. El álamo se pudre. El duramen no. Los datos del ensayo son la respuesta. Vuelve a hacer las cuentas. Volvió a hacerlas. Los resultados fueron los mismos. A la mañana siguiente llamó a la planta de la Ruta 63 y confirmó el acuerdo de entrega. La primera carga de núcleos de desenrollado llegó a su portón un martes de mayo de 1998. Era un camión de plataforma cargado con 47 cilindros de duramen de álamo. Cada uno tenía entre 15 y 20 centímetros de diámetro. Cada uno medía entre 1,2 y 2,4 metros de largo. Y todos habían sido entregados gratis porque la planta estaba encantada de deshacerse de ellos. El torno para fabricar postes llegó desde Minnesota la semana siguiente.
Nora lo instaló ella misma con ayuda de su padre y utilizando un manual que había fotocopiado en la biblioteca de Ames. Fabricó su primer poste una mañana de miércoles de junio. Y no era un buen poste. Estaba ligeramente descentrado, el estrechamiento era irregular y terminó colocándolo en la pila que reservaba para los rechazos. Fabricó otro. Y otro. Y al final de la primera semana ya estaba produciendo postes rectos, uniformes y exactamente de acuerdo con las especificaciones que había desarrollado. Los trató en el tanque con la solución de boro que había preparado siguiendo la fórmula del Dr. House, los dejó secar apilados en el terreno forestal y comenzó a hacer llamadas. Déjame contarte sobre el primer año, porque el primer año no fue un triunfo. Y es importante que lo sepas. Nora fabricó 340 postes en 1998. Vendió 211. Los ingresos fueron de $1.266, una cantidad que no cubría ni siquiera el costo de la solución de boro, mucho menos el pago del torno o el valor de su propio tiempo. Los vendía directamente desde la parte trasera de la camioneta de su padre, en ferias agrícolas y en la cooperativa de Tama los sábados. Y los vendía a $6 cada uno porque todavía no tenía el volumen necesario para acercarse a un distribuidor. Las personas que los compraban lo hacían porque eran baratos y porque Nora podía explicarles exactamente qué contenían y cuánto podían durar. Y algunas de esas personas regresaron a la primavera siguiente y dijeron que los postes habían pasado bien el invierno y que querían más. Ese era el dato que importaba. No los ingresos. La tasa de recompra. En una categoría de productos en la que una recompra significaba que los postes seguían en pie, una nueva compra durante la primera primavera era un resultado de prueba de campo. Nora lo anotó en su cuaderno. También anotó el nombre de cada persona que se había reído de ella en la reunión de la oficina agrícola y que después había comprado un poste. No lo hizo por resentimiento. Lo hizo porque estaba registrando los datos. A finales de 1998 tenía 11 nombres en aquella lista. A finales de 1999 tenía 27. El segundo año fue diferente en un aspecto concreto. Nora consiguió su primera cuenta mayorista. Una empresa de suministros para ganadería de Marshalltown aceptó comprar 500 postes a $4.25 cada uno, siempre que pudiera entregarlos de manera constante y con especificaciones uniformes. Podía hacerlo. Entregó 500 postes a Marshalltown en la primavera de 1999 y otros 300 en otoño. Los ingresos de aquella única cuenta fueron de $3.400, más de lo que había ganado durante todo 1998. También en la primavera de 1999 amplió la operación de 8 a 14 hectáreas porque las entregas de núcleos de desenrollado habían aumentado. La planta de la Ruta 63 había hablado del acuerdo con otras 2 fábricas. Y ahora Nora recibía núcleos de una planta de tableros de partículas de Cedar Falls y de una operación de pisos de madera de Waterloo. Todos gratis. Todos llegaban a su portón en camiones de plataforma, cuyos conductores parecían visiblemente aliviados cada vez que podían descargarlos. Contrató a su primer empleado en agosto de 1999. Se llamaba Gerald Albrecht. Había sido despedido de la planta de Cedar Falls y resultó ser el mejor operador de tornos para postes que Nora había visto en su vida. Aunque, para ser justos, hasta entonces solo había conocido a 2. Pero Gerald era realmente habilidoso y permaneció con ella durante 11 años. A finales de 1999, la operación había producido 1.847 postes y vendido 1.612, con unos ingresos de $8.340 y un margen neto, después de todos los costos, de $3.100. Todavía no era un negocio. Pero estaba empezando a convertirse en uno. Déjame contarte que estaba haciendo Dale Crowley durante aquellos 2 años, porque importa. Estaba haciendo exactamente lo mismo que había hecho siempre. Encargaba pino tratado a presión de Georgia y cedro de Minnesota y los vendía en su depósito del extremo sur de Tama a precios que se habían mantenido estables durante años. Y aquello reflejaba sus relaciones con los distribuidores y su conocimiento de lo que el mercado estaba dispuesto a pagar. No estaba preocupado por Nora Dykstra.
La mencionaba de vez en cuando en las reuniones de la oficina agrícola de la misma manera en que un hombre menciona algo que considera un asunto cerrado. ¿Esa chica de los postes de álamo? Y la sala generalmente coincidía en que aquello era un experimento interesante y que probablemente no llegaría a nada. Dale creía realmente en ello. Para entonces no estaba fingiendo seguridad. Lo creía porque las cifras que podía ver, sus propias ventas, sus relaciones con los clientes, todavía no le habían mostrado ninguna razón para pensar lo contrario. Las cifras que no podía ver estaban en el cuaderno de Nora. El tercer año fue cuando las cifras se volvieron imposibles de ignorar, al menos para cualquiera que estuviera prestando atención. Dale no lo estaba haciendo. En el año 2000, Nora añadió 3 cuentas mayoristas. Una cooperativa de suministros agrícolas de Iowa Falls, un proveedor de postes para estructuras de viñedos en la zona de las colonias de Amaña y un distribuidor de productos de jardinería de Des Moines que había conocido su negocio a través del cliente de Marshalltown y la había llamado directamente. La cuenta de los viñedos fue la que cambió la escala de la operación. Los postes para estructuras de viñedos eran un producto especializado con un precio superior. Entre $9.50 y $12 por poste al por mayor, frente a los $4.25 y $5.50 que Nora obtenía por los postes para ganadería. Y el distribuidor de Amaña quería 2.000 postes en el primer pedido. Nora tuvo que contratar a 2 empleados más y hacer funcionar el torno 6 días a la semana para completar aquel pedido. Y lo consiguió. Los postes salieron en marzo del año 2000. El cheque llegó en abril. Era por $21.400. Nora permaneció sentada en la mesa de la cocina mirando aquel cheque durante mucho tiempo antes de depositarlo. Su padre entró del campo. Ella se lo mostró. Él se sentó frente a ella y lo miró. Durante un rato no dijo nada. Entonces dijo: «Deberías ampliar el cobertizo de los tornos». «Ya tengo elegida la madera», respondió ella. Él asintió. Esa fue toda la conversación. A finales del año 2000, la operación, que Nora había constituido formalmente ese año como Dykstra Post Company, había producido 6.200 postes y vendido 5.890, con unos ingresos brutos de $41.300 y un margen neto de $18.700 después de todos los costos, incluidos mano de obra, materiales, equipos, pagos y el alquiler que ahora le pagaba a su padre por las 14 hectáreas. Tenía 25 años. Llevaba 2 años y medio dirigiendo la operación. Todavía no había hablado públicamente de nada de aquello. No había buscado publicidad. No había regresado a la oficina agrícola para decir nada. Dejaba que hablaran los postes. Y estaban hablando con claridad. Pero solo con quienes estaban dispuestos a escuchar. Y Dale Crowley todavía no escuchaba. Déjame contarte lo que ocurrió entre los años 2001 y 2004. Porque esos años fueron los que convirtieron aquel pequeño proyecto en lo que finalmente llegó a ser. Y fue entonces cuando la distancia entre lo que Nora estaba construyendo y lo que Dale estaba vendiendo se hizo lo suficientemente grande como para que ya no pudiera ignorarse. En 2001, Nora añadió un segundo torno, una máquina más nueva que compró de segunda mano a una operación de fabricación de postes de Oregón que estaba renovando su equipo y contrató a 2 operadores más. También comenzó en 2001 el proceso para conseguir que sus postes fueran certificados según las normas de tratamiento de la American Wood Protection Association. El proceso tardó 14 meses y costó $4.200 en pruebas y documentación, pero abrió la puerta a cuentas comerciales que exigían productos certificados. La certificación de la AUPA, cuando llegó a principios de 2003, fue el acontecimiento empresarial más importante de la historia de la compañía hasta ese momento. Porque significaba que los postes de Nora podían ser especificados por ingenieros, arquitectos y contratistas de paisajismo que necesitaban un estándar de tratamiento documentado, no simplemente la palabra de una agricultora asegurando que sus postes eran buenos. Significaba que podía venderle a municipios. Significaba que podía vender al programa de control de la erosión del Departamento de Transporte del Estado, y así lo hizo en el otoño de 2003, con un pedido de 14.000 postes a $5.80 cada uno.
Ese pedido ascendía a $81.200. Lo completó en 4 meses. Nora contrató a 3 empleados más para cumplirlo y compró un tercer torno. A finales de 2004, Dijkstra Post Company tenía 8 empleados, 3 tornos funcionando 5 días a la semana y unos ingresos anuales de $187.000. La materia prima seguía siendo gratis. Las entregas de núcleos de desenrollado habían aumentado hasta incluir 6 aserraderos y plantas en un radio de 80 kilómetros, todos entregando los núcleos directamente en el portón de Nora sin cobrarle nada. Todos estaban agradecidos por el acuerdo. Procesaba aproximadamente 5.500 metros lineales de núcleos de desenrollado al mes y los convertía en unos 3.200 postes. Su costo por poste, incluyendo mano de obra, tratamiento y gastos generales, era de $2.14. Su precio de venta promedio, combinado entre todas sus cuentas, era de $7.20. El margen no era complicado. Era el margen de un negocio construido sobre una materia prima por la que el resto de la industria estaba pagando para deshacerse de ella. Ahora, déjame hablarte de la sequía de 2002 y del desplome de precios de 2003. Porque aquellos 2 acontecimientos, al llegar uno después del otro, hicieron algo en el mercado tradicional de postes del condado de Tama que volvió inevitable la comparación entre la operación de Nora y el depósito de Dale. La sequía de 2002 fue la peor de la región desde 1988. Golpeó duramente el suministro de madera. Las operaciones de tala del condado redujeron su actividad. La planta de pino de Georgia que abastecía a Dale de inventario de madera tratada a presión aumentó sus precios un 22% porque sus propios costos habían subido, y Dale tuvo que trasladar la mayor parte de ese aumento a sus clientes. Sus precios de los postes aumentaron un promedio de $1.40 por unidad en la primavera de 2002. Los precios de Nora no aumentaron porque el costo de su materia prima tampoco había aumentado. Seguía siendo cero. El desplome de precios de 2003 fue un problema diferente. Fue una contracción de la demanda cuando los ingresos agrícolas cayeron en todo el Medio Oeste y los agricultores aplazaron los gastos de capital, incluida la construcción de cercas. El volumen de ventas de Dale cayó un 31% en 2003. Tenía inventario que no podía vender y contratos con proveedores que no podía renegociar. El volumen de ventas de Nora cayó un 8% en 2003 porque sus cuentas mayoristas de los sectores de viñedos y paisajismo estaban menos expuestas a los ciclos de ingresos agrícolas que los clientes minoristas de Dale, y porque su certificación de la AUPA acababa de abrirle las puertas a cuentas municipales y del Departamento de Transporte Estatal, financiadas mediante asignaciones presupuestarias y no por el precio del maíz. Perdió algunos negocios. No perdió el año. Los agricultores que habían estado comprándole a Dale y que cambiaron a Nora durante aquellos 2 años no estaban haciendo una declaración política al hacerlo. Estaban tomando una decisión económica. Los postes de Nora eran más baratos. Estaban certificados. Duraban tanto como el pino tratado a presión, tal como habían predicho los datos originales del ensayo de Oregón y como ahora estaban confirmando los postes que había vendido en 1998 y 1999. Aquellos primeros postes tenían 5 y 6 años en 2003 y 2004, y los agricultores que los habían comprado no los estaban reemplazando. Ese era el único testimonio que importaba. La noticia se extendió de la manera en que se extienden los condados pequeños, lentamente y después, de golpe. Para la primavera de 2004, Nora tenía 17 clientes minoristas que anteriormente habían comprado exclusivamente en Crowley Farm and Fence. Lo sabía porque preguntaba a cada nuevo cliente minorista dónde había comprado antes y lo anotaba en su cuaderno. No estaba llevando la cuenta. Estaba registrando los datos. Dale Crowley notó el movimiento de clientes en el otoño de 2003. Y para la primavera de 2004 lo había notado lo suficiente como para hacer algo que no había hecho en los 6 años transcurridos desde aquella reunión de la oficina agrícola. Condujo hasta la granja de Dijkstra. No llamó antes. Llegó un martes por la mañana de abril de 2004, entró con su camioneta en el patio y encontró a Nora en el cobertizo de los tornos, trabajando con la máquina número 2. Ella la apagó cuando lo vio.
Dale se quedó en la puerta del cobertizo y contempló la operación. Los 3 tornos. El tanque de tratamiento. Los postes apilados y secándose en el patio. Gerald Albrecht y otros 2 operadores trabajando. Permaneció en silencio durante un momento. Entonces dijo: «¿Has construido algo aquí?» Nora se limpió las manos en el delantal y respondió: «Sí». Dale dijo: «Quiero hablar contigo sobre vender tus postes en mi depósito». Nora lo miró durante un instante. «Dale, ¿recuerdas lo que dijiste en la reunión de la oficina agrícola en abril de 1998? Lo recuerdo. Dijiste que iba a fabricar un montón de postes que nadie iba a comprar. También recuerdo eso». Nora hizo una pausa. «Tenías razón en que el álamo se pudre. Te equivocaste con el duramen. Y te equivocaste con el mercado». Volvió a hacer una pausa. «El problema es que el mercado no estaba equivocado. El mercado te estaba diciendo algo que no estabas escuchando. Los agricultores querían un poste que durara y costara menos. Eso es lo que construí. La materia prima estaba en las puertas de tus propios clientes y ellos estaban pagando para que alguien se la llevara». Dale miró los postes apilados en el patio. «Lo sé», dijo. Nora respondió: «Hablaré contigo sobre un acuerdo de distribución, pero quiero que entiendas algo primero. La lección aquí no es que el álamo sea mejor que el pino. La lección es que cualquier cadena de suministro que dependa de una materia prima controlada por otra persona solo necesita un mal año para fallar. Yo no tengo ese problema. Tú sí». Dale no dijo nada durante un momento. Entonces respondió: «Eso también lo sé». Hablaron durante 1 hora. No llegaron a un acuerdo aquel día, pero iniciaron la conversación que finalmente conduciría a uno. Déjame contarte qué ocurrió después, porque la historia no termina en 2004. La conversación sobre distribución con Dale Crowley concluyó en el verano de 2004, cuando Nora aceptó suministrar a su depósito 200 postes al mes a un precio mayorista de $5.10. Era inferior a su tarifa mayorista estándar, pero superior a su costo. Además, le daba a Dale un margen con el que podía trabajar y le proporcionaba a Nora presencia minorista en el condado sin tener que administrar ella misma un negocio de venta al público. No era una asociación afectuosa. Era una asociación funcional. Dale vendía los postes. Sus clientes los compraban. Algunos de esos clientes le preguntaban de dónde procedían los postes. Él se lo decía. Y algunos conducían hasta la granja de Dijkstra para comprar directamente, algo que Nora había previsto y que le había dicho a Dale que no impediría. Él lo aceptó porque no tenía poder para negarse. Para 2006, Dijkstra Post Company tenía 11 empleados y unos ingresos anuales de $263.000. Para 2008, tenía 14 empleados y unos ingresos de $318.000. El crecimiento no era espectacular según los estándares de una empresa tecnológica o de una startup financiada por capital de riesgo. Era el crecimiento de un negocio construido sobre un margen que no desaparecía cuando el mercado cambiaba, porque el costo de la materia prima era estructuralmente cero y la demanda del producto era estructuralmente estable. Los postes para cercas no son una compra opcional para una explotación ganadera. Los necesitas cuando los necesitas. Y si los tuyos duran más que los de la competencia y cuestan menos, vuelves a comprarlos. La tasa de recompra de Nora, que llevaba registrando desde 1998, era del 84% en 2008. Ese número, más que cualquier otro, es el que explica el negocio. Déjame hablarte del simposio del Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Iowa en noviembre de 2009, porque ese fue el momento en que la historia pasó del condado de Tama a algo mucho más grande. El Servicio de Extensión celebraba un simposio anual sobre pequeñas empresas y... En la primavera de 1998, todos los aserraderos de chapas del condado de Polk, Oregón, hacían el mismo cálculo al final de cada turno. Y la respuesta siempre era la misma. Tomabas el tronco. Lo desenrollabas hasta llegar al núcleo. Te quedabas con la chapa. Y tirabas el resto.
Los núcleos tenían unos 7 centímetros y medio de diámetro y 1,20 metros de largo, y salían de la línea por miles. Y nadie los quería. Eran demasiado pequeños para volver a serrarlos y convertirlos en madera. Demasiado irregulares para triturarlos de manera eficiente. Demasiado verdes para quemarlos limpiamente. Así que los aserraderos hacían lo que hacen los aserraderos con las cosas que no pueden vender. Las apilaban. Y cuando las pilas crecían demasiado, llamaban a los vecinos. Déjame contarte sobre la granja de los Vandermeer, porque necesitas entender el lugar antes de poder comprender lo que ocurrió allí. La familia Vandermeer había trabajado 42 hectáreas a lo largo de Cena Road durante 3 generaciones. Y durante 3 generaciones habían hecho lo que hace cualquier pequeña granja de las colinas de Oregón cuando llegan las facturas en febrero y el suelo todavía está congelado. Encontraban otra cosa que hacer. El abuelo de Elsa Vandermeer cortaba leña. Su padre había dirigido un pequeño aserradero en la parte trasera de la propiedad hasta que los grandes aserraderos lo dejaron fuera del mercado en 1979. La propia Elsa había pasado 11 años trabajando en la sección de productos frescos de una tienda de comestibles en Salem, recorriendo 35 kilómetros en cada dirección, 5 días a la semana, porque 42 hectáreas de pastos mixtos y bosque de segundo crecimiento no pagan una hipoteca por sí solas. No era una queja. Era simplemente la aritmética de las pequeñas explotaciones agrícolas del oeste de Oregón. Y los Vandermeer siempre habían entendido de aritmética. La planta de chapas estaba a 5 kilómetros por la carretera. Se llamaba Cascade Veneer and Plywood. Funcionaba desde 1962 y, en 1998, empleaba a 61 personas y trabajaba en 2 turnos. El gerente de la planta era un hombre llamado Doug Prescott. Y Doug Prescott era el tipo de hombre que resolvía los problemas de manera eficiente y sin demasiados formalismos. Cuando las pilas de núcleos de desenrollado se salieron de control en la primavera de 1998, Doug Prescott condujo por Cena Road hasta encontrar una granja con un largo camino de entrada y un granero que parecía tener espacio detrás. Llamó a la puerta y le preguntó a Elsa Vandermeer si podía hacerse cargo de los núcleos gratis. Dijo que él mismo los entregaría. Dijo que así se ahorraría la tarifa de descarga en la estación de transferencia. Dijo que ella podía hacer con ellos lo que quisiera. Quemarlos. Apilarlos. Dejarlos pudrirse. No le importaba especialmente. Solo necesitaba deshacerse de ellos. Elsa Vandermeer tenía 41 años aquella primavera. Tenía el cabello castaño, empezando a encanecer en las sienes y las manos ya ásperas por el jardín y la leña. Se quedó en la puerta mirando a Doug Prescott durante un largo momento antes de decir que sí. Dijo que sí porque la madera gratis es madera gratis. Y porque llevaba un tiempo pensando en algo. Y porque aquellos núcleos eran exactamente lo que necesitaba. Doug Prescott le dio las gracias, condujo de regreso por la carretera y no volvió a pensar en ello durante varios años. Déjame contarte en qué estaba pensando Elsa Vandermeer, porque eso importa más que cualquier otra cosa en esta historia. Había estado leyendo. Ahí fue donde comenzó todo. Tenía el hábito, heredado de su padre, de leer cualquier cosa que llegara al mostrador de la biblioteca de Rick Real. Y durante el invierno de 1997 había leído un boletín de extensión forestal de la Universidad Estatal de Oregón sobre el aprovechamiento de madera de pequeño diámetro. El boletín había sido escrito por una profesora llamada doctora Carla Brandt. Y no estaba escrito para agricultores. Estaba dirigido a operadores de aserraderos, planificadores de condados e investigadores de productos forestales. Pero Elsa lo había leído de todos modos. Y lo que había extraído de aquel documento era lo siguiente. Los núcleos de desenrollado, que la industria clasificaba universalmente como residuos, eran en realidad estructuralmente superiores a gran parte de la madera dimensional que se vendía en las tiendas. El boletín explicaba que la madera juvenil del centro de un tronco es más densa en determinadas especies que los anillos exteriores. Explicaba que los núcleos de desenrollado de abeto Douglas tenían específicamente una veta recta,
un diámetro uniforme y una resistencia a la compresión por unidad de superficie que superaba de manera medible a la madera estructural estándar de 5 por 10 centímetros. La razón por la que nadie los utilizaba no era que fueran inferiores. Era que la industria había construido toda su infraestructura alrededor de otro tamaño. Y cambiar una infraestructura cuesta dinero. Y nadie quería gastar ese dinero. Elsa dejó el boletín sobre la mesa de la cocina y lo contempló durante un rato. Después volvió a tomarlo y leyó la parte sobre los postes para cercas. Déjame hablarte de la ciencia, porque es la razón por la que esta historia es posible. Un poste redondo estándar para cercas, el tipo que se vende en todas las tiendas de suministros agrícolas del noroeste del Pacífico, se corta a partir de un tronco de pequeño diámetro, se descorteza y después se trata a presión con conservantes o se deja a la intemperie. El diámetro ideal para un poste de cerca es de entre 7 y 10 centímetros. La longitud ideal es de 1,2 a 2,4 metros. La madera ideal es recta, densa y resistente a partirse bajo impactos. Los núcleos de desenrollado de abeto Douglas tienen entre 7 y 8,9 centímetros de diámetro. Salen de la línea con 1,20 m de largo y pueden cortarse a cualquier longitud. Tienen una veta recta por definición, porque el torno para chapas selecciona la veta recta cuando centra el tronco. Son densos y, cuando se seca y trata correctamente, el abeto Douglas posee una resistencia natural a la descomposición que se encuentra entre las más altas de cualquier especie del noroeste del Pacífico. El boletín de la doctora Brandt citaba un ensayo de campo realizado en 1989 en el que postes tratados de abeto Douglas instalados en el oeste de Oregón no habían mostrado una degradación estructural medible después de 7 años. El boletín también señalaba que, en aquel momento, el precio mayorista de los postes redondos estándar para cerca se encontraba entre $1,85 y $2,40 por pie lineal, dependiendo del diámetro y del tratamiento. Elsa hizo las cuentas en una hoja de papel que todavía conserva en algún lugar del cajón de la cocina. Un núcleo de 1,20 m, cortado a longitudes estándar, tratado y vendido al por mayor, representaba entre $7,40 y $14,40 de ingresos. Los núcleos eran gratis. La entrega era gratis. Los únicos costos eran el secado, el tratamiento y la mano de obra. Llevó el boletín a la mesa de la cocina un domingo por la noche de marzo de 1998, 3 semanas antes de que Doug Prescott llamara a su puerta. Su esposo, Terence, estaba leyendo el catálogo de semillas. Su hija, Willa, tenía 17 años y hacía la tarea en el otro extremo de la mesa. Elsa dejó el boletín sobre la mesa y explicó lo que había leído y lo que había calculado. Dijo que creía que deberían probarlo a pequeña escala primero. Quizá con unos pocos cientos de núcleos. Solo para comprobar si los costos de secado y tratamiento eran manejables y si alguien realmente compraría los postes. Terence dejó el catálogo de semillas. Miró el boletín. Miró las cifras de la hoja de papel. Y dijo: ¿De dónde vas a conseguir los núcleos? Elsa respondió que quizá conocía a alguien. El silencio duró unos 4 segundos. Entonces Terence dijo: necesito pensarlo. Dijo que los productos químicos para el tratamiento no eran baratos. Dijo que no tenían un horno de secado. Dijo que no estaba seguro de que las tiendas de suministros agrícolas les compraran a una explotación familiar en lugar de a un proveedor comercial. Dijo todas aquellas cosas con el tono de un hombre que no está diciendo que no, pero tampoco está preparado para decir que sí. Elsa escuchó todo. Y después dijo: la madera es gratis, Terence. Willa levantó la mirada de su tarea. Tiene razón, papá, dijo Willa. La madera es gratis. Terence volvió a tomar el catálogo de semillas. Volvió a dejarlo sobre la mesa. Y dijo: empieza con 200 postes y veamos qué pasa. Ahora, déjame hablarte de Dale Crowley, porque necesitas entender lo que Dale Crowley representaba en el condado de Polk en 1998 antes de comprender lo que le dijo a Elsa Vandermeer. Dale Crowley tenía 58 años y llevaba 22 dirigiendo Crowley Farm Supply, una tienda situada junto a la carretera a las afueras de Dallas, Oregón.
Tenía un bigote gris y un chaleco verde que llevaba todos los días, sin importar la estación. Y dominaba el mostrador de su tienda de la misma manera en que ciertos hombres dominan ciertos lugares, con la absoluta seguridad de un hombre que ha vendido las mismas cosas a las mismas personas durante tanto tiempo que ha confundido la familiaridad con la experiencia. Dale Crowley sabía lo que compraban sus clientes. Sabía qué devolvían. Sabía qué marcas se vendían y cuáles permanecían en los estantes. Llevaba 19 años encargando sus postes para cercas a un proveedor de Eugene. Y el proveedor de Eugene nunca le había fallado. Dale Crowley no veía ninguna razón para cambiar aquel acuerdo. Elsa Vandermeer entró en Crowley Farm Supply un martes por la mañana de septiembre de 1998 con un poste de muestra en la mano y una hoja de precios en el bolsillo de su chaqueta. Había pasado el verano procesando sus primeros 200 núcleos. Había pedido prestado un pequeño horno de leña a un vecino que lo utilizaba para secar madera y había procesado los núcleos por lotes. Había conseguido una solución de tratamiento a base de naftenato de cobre de un proveedor agrícola de MC Minville. Había construido un sencillo tanque de inmersión utilizando un tramo de tubería corrugada sellado en uno de sus extremos. Había tratado los núcleos secos y los había apilado en el granero para que terminaran de curarse. Los postes terminados estaban limpios, rectos y tenían un tamaño uniforme. Olían a la solución de tratamiento de esa manera particular en que huele la buena madera tratada, un aroma intenso, resinoso y, de alguna forma, tranquilizador. Había vendido 40 postes a 2 vecinos a $2.10 por pie lineal, 5 centavos por debajo del precio minorista habitual. Ambos habían dicho que los postes eran buenos. Elsa llevaba los nombres de los 2 vecinos escritos en un papel dentro del bolsillo, por si Dale Crowley le pedía referencias. Dale Crowley no pidió referencias. Miró el poste de muestra. Lo giró entre sus manos. Golpeó el poste contra el mostrador. Miró la hoja de precios. Miró a Elsa. ¿Quién es tu proveedor?, preguntó. Elsa respondió que los fabricaba ella misma a partir de los núcleos de desenrollado que salían de la línea de Cascade Veneer. Dale Crowley dejó el poste sobre el mostrador. El silencio duró unos 2 segundos. Entonces Dale Crowley comenzó a reírse. No fue exactamente una risa cruel. Era la risa de un hombre al que le han presentado algo tan alejado de lo que considera el orden normal de las cosas que reír parece ser la única respuesta apropiada. Núcleos de desenrollado, dijo. Lo pronunció de esa manera que utilizas cuando quieres asegurarte de haber escuchado correctamente. Elsa, esos son residuos del aserradero. Es lo que barren del suelo. Elsa respondió que no los barrían del suelo. Salían directamente del torno. Había una diferencia. Dale Crowley dijo que agradecía que hubiera ido, pero que sus clientes esperaban un producto uniforme procedente de un proveedor conocido y que no estaba dispuesto a poner su reputación en juego por residuos de aserradero provenientes de una explotación familiar. Dijo que esperaba que lo entendiera. Lo dijo con el tono de un hombre que está siendo amable al explicarle la realidad a alguien que todavía no la ha comprendido. Déjame detenerme aquí y preguntarte algo. ¿Alguna vez has visto a una persona escuchar exactamente lo que esperaba escuchar y no inmutarse? Sin enfadarse. Sin discutir. Sin marcharse apresuradamente. Elsa Vandermeer recogió el poste de muestra del mostrador de Dale Crowley. Dobló su hoja de precios y volvió a guardarla en el bolsillo de su chaqueta. Lo entiendo, Dale. Gracias por tu tiempo. Y salió de Crowley Farm Supply. Se subió a su camioneta y condujo de regreso a casa. No le contó a Terence lo que Dale Crowley había dicho. Le dijo que todavía no había conseguido una venta y que iba a intentarlo en la cooperativa de Rick Real y en la tienda de alimentos para animales de Monmouth. Terence dijo: «Está bien». Willa, que había estado escuchando desde el pasillo, entró en la cocina. ¿Qué dijo? Elsa se lo contó. Willa respondió: «Eso es una tontería». Elsa dijo: «Puede ser. Veamos qué dice la cooperativa». La cooperativa de agricultores de Rick Real dijo que sí. No con entusiasmo.
Y tampoco para un pedido grande. Pero dijo que sí. La compradora era una mujer llamada Sandra Johansson, que llevaba 11 años administrando la sección de ferretería de la cooperativa y tenía una mentalidad práctica que Dale Crowley no tenía. Sandra miró el poste de muestra. Miró el precio, que estaba a 8 centavos por pie lineal por debajo del que cobraba su proveedor actual. Preguntó por la regularidad del suministro. Elsa respondió que tenía una fuente confiable de materia prima y que podía comprometerse a realizar una entrega mensual. Sandra dijo que aceptaría 50 postes en consignación y vería qué tan rápido se vendían. Se vendieron en 3 semanas. Sandra llamó a Elsa y pidió otros 100. Déjame contarte sobre el primer año completo, porque las cifras son la historia. En 1999, Elsa Vandermeer procesó 1000 núcleos de desenrollado y los convirtió en postes terminados. Los vendió a través de la cooperativa de Rick Creal, de la tienda de alimentos para animales de Monmouth y directamente a 17 granjas de los condados de Polk y Yamhill. Sus ingresos brutos fueron de $19,400. Sus costos: tratamiento, productos químicos, combustible para el horno, herramientas y entregas, fueron de $6,200. Su ganancia neta fue de $13,200. Era más de lo que ganaba trabajando 6 meses en la tienda de comestibles de Salem. No era suficiente para dejar su trabajo en la tienda. Pero sí era suficiente para comprar un tanque comercial de inmersión usado de un aserradero que estaba cerrando en Corvallis. Y era suficiente para decirle a Terence que las cuentas estaban funcionando. Y era suficiente para que Willa, que ahora tenía 18 años y llevaba ayudando los fines de semana, dijera que pensaba que deberían pedirle al distrito escolar que le permitiera hacer un estudio independiente sobre la operación como proyecto de último año. El distrito escolar aceptó. Willa Vandermeer pasó su último año documentando la operación en un cuaderno. Costos de los insumos. Rendimiento por núcleo. Tiempos de tratamiento. Programas de secado. Mediciones de humedad. Registros de ventas. El cuaderno era verde, tenía espiral y llevaba su nombre escrito en la portada con marcador permanente. Presentó sus resultados a su clase de agricultura en mayo de 1999. Su profesor, un hombre llamado Sr. Erickson, le dijo que era el mejor proyecto estudiantil que había visto en 14 años. Y lo presentó a la FFA de Oregón para una competición estatal. Willa quedó segunda a nivel estatal en emprendimiento agrícola. Ese otoño ingresó a la Universidad Estatal de Oregón con una beca parcial. Estudió ingeniería de productos forestales. Y llamaba a casa todos los domingos. Y todos los domingos, Elsa le decía cuántos postes habían vendido esa semana. Déjame contarte qué ocurrió entre 1999 y 2003, porque aquí es donde la historia cambia de forma. Elsa Vandermeer no se quedó quieta. Había comenzado con un producto sencillo, un poste redondo tratado de longitudes estándar. Y había demostrado que existía un mercado. Pero también había seguido leyendo, porque Elsa Vandermeer nunca dejó de leer. Ahora leía publicaciones especializadas de la industria de cercas agrícolas. Se había suscrito a 2 de ellas con dinero de las ganancias del primer año y las leía de la misma manera que había leído el boletín de la doctora Brandt, cuidadosamente, con un lápiz en la mano, marcando los pasajes que significaban algo. Lo que descubrió fue esto. El segmento premium del mercado de postes para cercas no estaba compuesto por postes redondos. Estaba compuesto por postes torneados. Postes torneados decorativos, con extremos biselados y perfiles lisos, destinados a explotaciones ecuestres y viñedos. Estos postes se vendían por 3 o 4 veces el precio de los postes redondos estándar. Requerían un torno. Requerían más mano de obra. Pero la materia prima era la misma. Y Elsa tenía la materia prima gratis. Compró un torno para madera usado en una subasta de bienes de una propiedad en 1999 por $340. Aprendió a utilizarlo por su cuenta durante el invierno de 1999 y 2000. Trabajaba en el granero durante las noches frías, con una lámpara de taller sujeta a una viga sobre su cabeza.
Arruinó 47 núcleos antes de fabricar un poste con el que quedó satisfecha. El número 48 era un poste torneado de 1,20 m, con la parte superior biselada y un estrechamiento suave. Lo levantó hacia la luz del taller. Lo giró entre sus manos. Y era bueno. Lo llamó el poste Eola, por las colinas donde se encontraba la granja. Y fijó un precio de $8,50 por pie lineal. Ahora, déjame hablarte del mercado de viñedos del Valle de Willamette en el año 2000, porque estaba a punto de cambiarlo todo. La industria vitivinícola de Oregón había estado creciendo silenciosamente durante los años 90. Y para el año 2000, el Valle de Willamette tenía más de 200 bodegas con licencia. Y cada nueva bodega necesitaba postes para sus estructuras de espaldera. Y cada bodega establecida necesitaba reemplazar postes siguiendo un ciclo continuo. El poste estándar para una espaldera de viñedo era un poste redondo tratado. Y los propietarios de los viñedos llevaban años quejándose de que el poste redondo estándar era feo. Las salas de degustación eran cada vez más elegantes. Las etiquetas de las botellas eran cada vez más caras. Los visitantes llegaban desde Portland y San Francisco. Pagaban $40 por una botella de Pinot Noir. Y las hileras de viñedos visibles desde el patio de degustación estaban sostenidas por los mismos postes marrones y utilitarios que usarías para cercar un pastizal de vacas. Varios propietarios de viñedos habían mencionado esto en las publicaciones especializadas. Ninguno había encontrado una solución. Elsa Vandermeer condujo hasta 4 viñedos en la primavera del año 2000 con un poste Eola de muestra en la parte trasera de su camioneta. Fue a Bethel Heights. Fue a Christom. Fue a Elk Cove. Y fue a una operación más pequeña de las montañas Chealem, cuyo nombre no mencionaremos aquí porque el propietario prefiere no aparecer en historias. En cada viñedo pidió hablar con la persona que tomaba las decisiones de compra para el sistema de espaldera. En 3 de los 4 viñedos, esa persona miró el poste Eola y preguntó cuánto costaba. En 2 de los 4, hicieron un pedido en el acto. El pedido de Christom por sí solo era de 1,400 postes. A $8,50 por pie lineal para un poste de 4 pies, aquel pedido tenía un valor de $47,600. Elsa regresó a casa desde Christom y permaneció sentada en su camioneta durante unos minutos en el camino de entrada antes de entrar. Terence estaba en la cocina. Ella le contó sobre el pedido. Él se sentó. Ella se sentó. Se miraron desde lados opuestos de la mesa. «Necesitamos otro torno», dijo Terence. Elsa respondió. «Necesitamos 2 tornos más, un segundo tanque de inmersión y un cobertizo de secado adecuado». Terence preguntó. «¿Cómo vamos a completar ese pedido?» Elsa respondió. «Vamos a llamar a Doug Prescott y pedirle que aumente las entregas». Doug Prescott aumentó las entregas. No preguntó por qué. Deshacerse de los residuos gratis seguía siendo gratis. Y los núcleos habían estado llegando a la granja de Elsa durante 2 años sin ningún problema. Además, Doug Prescott era un hombre práctico. Duplicó el calendario de entregas. Después, en el otoño de 2001, cuando Elsa llamó y le preguntó si podía duplicarlo nuevamente, él hizo una pausa al teléfono. «Elsa, ¿cuántos postes estás fabricando?» Ella se lo dijo. Hubo un silencio. «¿Con los núcleos que te estoy dando gratis?» «Sí». Dijo que aumentaría las entregas. No renegoció el acuerdo porque Doug Prescott también era un hombre justo. El acuerdo había sido idea suya. Y entendía que Elsa Vandermeer había convertido su problema de eliminación de residuos en algo que él no había tenido la imaginación suficiente para ver. Déjame contarte sobre el año 2002, porque fue el año en que la historia se convirtió en algo más grande que una sola granja. Willa Vandermeer se graduó de la Universidad Estatal de Oregón con un título en Ingeniería de Productos Forestales y regresó a casa. Tenía 22 años. Había pasado 4 años estudiando exactamente el tipo de aprovechamiento de madera de pequeño diámetro que describía el boletín de la doctora Brandt. Y regresó con un cuaderno lleno de ideas y con el vocabulario técnico necesario para explicar cada una de ellas.
También regresó con un plan de negocios. Lo había escrito durante su seminario de último año. Su profesor le había dicho que era comercialmente viable. Y había pasado el último semestre de la universidad perfeccionándolo. El plan consistía en crear una marca registrada, no simplemente una línea de productos. Una marca con nombre. Un logotipo. Un estándar de calidad. Y un catálogo mayorista. La llamó Eola Post Company. Terence examinó el plan de negocios durante mucho tiempo. No era un hombre que aceptara rápidamente las ideas nuevas. Pero era un hombre que respetaba las pruebas. Y las pruebas estaban apiladas en el granero. Miles de postes terminados. 2 tornos comerciales. Un cobertizo de secado. Una estación de tratamiento. Y un libro contable que mostraba 4 años de operaciones rentables. ¿Cuánto cuesta registrar una marca?, preguntó. Willa se lo dijo. ¿Cuánto cuesta el catálogo? Willa se lo dijo. Hazlo. Lo dijo de la manera en que un hombre dice algo cuando lleva tanto tiempo observando que algo funciona que resistirse ya sería absurdo. Déjame hablarte de Dale Crowley. En el otoño de 2003. Porque esta es la parte de la historia en la que Dale Crowley probablemente preferiría no aparecer. Crowley Farm Supply llevaba 22 años vendiendo postes para cercas del proveedor de Eugene. Y en 2003, el proveedor de Eugene aumentó sus precios un 11%. Era el tercer aumento de precios en 4 años. Dale Crowley había estado absorbiendo aquellos aumentos y trasladándolos a sus clientes. Sus clientes se habían quejado. Y 2 de ellos habían mencionado que habían visto postes de aspecto mucho más atractivo en la cooperativa de Rick Real y a un precio menor. Dale Crowley había conducido hasta la cooperativa. Había mirado los postes del estante. Había visto la etiqueta de Eola Post Company. Había reconocido el nombre. Y había permanecido un momento en el pasillo de la cooperativa con una expresión que la gerente describió después como la de un hombre haciendo unas cuentas que no le gustaban. Condujo de regreso a su tienda. Y no se lo mencionó a nadie. En octubre de 2003, Dale Crowley condujo por Cena Road hasta la granja de los Vandermeer. Estacionó su camioneta y caminó hasta el granero, donde Elsa y Willa estaban trabajando con el torno. Se quedó en la puerta del granero y esperó hasta que Elsa lo vio. Ella apagó el torno. Lo miró. Él miró el granero. Los 2 tornos. Los estantes de secado. La estación de tratamiento. Los postes apilados con las etiquetas de Eola Post Company. Miró el libro contable sobre el banco de trabajo que Willa había abierto en la página correspondiente a los pedidos de aquella semana. Entonces dijo: «Me gustaría hablar sobre vender tus postes en mi tienda». Elsa se limpió las manos en el pantalón de trabajo. «Recuerdo que me dijiste que eran residuos del aserradero, Dale. Lo que barren del suelo». La mandíbula de Dale Crowley se tensó. «Me equivoqué en eso». Elsa lo miró durante un momento. Entonces dijo: «Sí, te equivocaste». Lo dijo sin enfado. Simplemente como una afirmación de hecho. Como cuando confirmas algo que ya ha quedado demostrado más allá de toda discusión. Después añadió: «Nuestro pedido mayorista mínimo es de 200 postes y nuestras condiciones son a 30 días. Willa puede darte el catálogo». Dale Crowley tomó el catálogo. Hizo un pedido de 250 postes. 3 meses después hizo otro pedido de 400. Para 2005, era el tercer cliente minorista más grande de Eola Post Company. Había dejado de comprar por completo al proveedor de Eugene. Y había colocado un pequeño cartel en el escaparate que decía: «Distribuidor oficial de productos Eola Post Company». Y si aquel cartel representaba orgullo genuino, pragmatismo comercial o una mezcla de ambas cosas, es una pregunta que solo Dale Crowley puede responder. Déjame hablarte de las cifras, porque ellas son el veredicto. En 2003, los ingresos brutos de Eola Post Company fueron de $87.000. En 2004 fueron de $134.000.
En 2005, después de que Willa añadiera una línea de estacas decorativas para jardines y un poste premium para espalderas de viñedos que se vendía a operaciones de alta gama en las colinas de Dundee, fueron de $198.000. El costo de la materia prima para todo aquello era cero. Doug Prescott seguía entregando núcleos 3 veces por semana. Y Elsa nunca le había pagado un solo dólar por ellos. Los costos eran la mano de obra, el tratamiento, los productos químicos, el combustible del horno, el mantenimiento de los equipos y el catálogo. Los márgenes eran, según los estándares de cualquier operación de procesamiento agrícola, extraordinarios. En 2006, Willa contrató a 2 empleados a tiempo parcial. En 2007, contrató a otros 2. En 2008, cuando el mercado inmobiliario colapsó, los precios de la madera cayeron y el proveedor de Eugene al que Dale Crowley había abandonado cerró sus puertas, Eola Post Company tuvo su mejor año hasta ese momento. El mercado de los viñedos no colapsó junto con el mercado inmobiliario. El Pinot Noir siguió vendiéndose. Los postes de las espalderas seguían rompiéndose. Y Elsa seguía fabricándolos. Ahora déjame detenerme aquí y preguntarte algo, porque creo que vale la pena hacerlo. ¿Cómo llamas a un negocio construido completamente a partir de un material que una operación mucho más grande consideraba inútil? ¿Qué nombre le das a una situación en la que el flujo de residuos de una industria se convierte en el flujo de ingresos de otra? No mediante un proceso industrial complicado, sino mediante el simple acto de una persona que lee un boletín y hace las cuentas. Elsa van der Meer no inventó nada. No patentó nada. No tenía un título en administración de empresas. No tenía experiencia en fabricación. No tenía una red de contactos en la industria. Tenía un boletín de la Universidad Estatal de Oregón. Una hoja de papel con algunas cifras. Y 42 hectáreas en Cena Road. Tenía una vecina que necesitaba deshacerse de algo. Y tenía una hija que estaba prestando atención. Déjame contarte sobre el año de sequía. Porque toda historia de este tipo tiene un año de sequía. Un año en el que aquello que se suponía que era estable demuestra que no lo es. Y aquello que construiste durante los años tranquilos o resiste. ¿O no? En 2012, el valle de Willamette tuvo una primavera seca y un verano caluroso. Las operaciones de semillas de pasto, que constituían una parte importante de la economía agrícola del condado de Polk, atravesaron un año difícil. Varias granjas que habían sido clientes directos de Eola Post Company redujeron sus presupuestos para cercas y retrasaron pedidos. No fue una crisis, pero sí fue un recordatorio. Willa llevaba tiempo pensando en aquello. La concentración de clientes en una sola región. Y en una sola industria. Había estado hablando de ello con Elsa. Y en 2012 condujo hasta una feria comercial en Portland llamada Pacific Northwest Agricultural Suppliers Expo. Montó un puesto con postes de muestra, el catálogo de Eola Post Company y un cartel que decía: postes de abeto Douglas fabricados a partir de núcleos de desenrollado. 0 residuos, máxima resistencia. Vendió a compradores de Washington, Idaho y el norte de California. Regresó a casa con 11 nuevas cuentas mayoristas. Al año siguiente, en 2013, los ingresos de Eola Post Company superaron los $250.000. En 2015 superaron los 300.000. En 2017, el año en que Willa cumplió 37 años y Elsa cumplió 60, los ingresos anuales de la compañía